Hermanos, estuvimos finalizando no la serie de personajes bíblicos, sino lo que tenía que ver con el apóstol Pablo. Y al hablar del apóstol Pablo, estuvimos hablando de las pruebas que él vivió. Pero el día de hoy vamos a empezar una nueva serie que nos va a tomar algunas semanas y que vamos a estar hablando acerca del apóstol Pedro. Pero en cuanto a Pedro no vamos a hablar de sus pruebas, de sus tribulaciones, sino vamos a hablar de sus errores, de sus fallas, ¿sí? De sus, por llamarle criollamente, de sus metidas de pata, hermano. Si usted quiere encontrar en la Biblia a alguien que muchas veces falló, que muchas veces cayó, que muchas veces metió la pata, pero que nunca se quedó ahí, que se metió la pata, la sacó y continuó, usted tiene que hablar del apóstol Pedro. Cosa curiosa e increíble, pero muy divina. Este hombre cometió muchos errores a lo largo de su vida cristiana. Vamos a ver varios de ellos. Pero ¿sabe qué? A pesar de ello, escribió más de un libro, por lo menos 2 libros de la palabra de Dios. Predicó y ganó a multitudes. Fue lleno del Espíritu Santo. Permaneció en los caminos de Dios. Y su nombre está en las 12 columnas de la Nueva Jerusalén Celestial. ¿Por qué un hombre que cometió tantos errores recibió tantos honores de parte de Dios hasta en la Nueva Jerusalén? Muy simple, hermano, porque a pesar de sus errores, él se levantó y perseveró. Y nunca se apartó de los caminos del Señor. Yo quiero ver con usted el día de hoy los 2 primeros errores que encontramos en la palabra acerca del apóstol Pedro. Pero no quiero quedarme en Pedro, para que usted diga, ese Pedro, ¿no? ¿Qué tal Pedrito? No, sino que usted pueda aprender de Pedro, para que usted vea que muchos podemos cometer los mismos errores que este apóstol de Cristo, pero de esa manera aprender de su error y levantarnos, amados hermanos. Vamos a aplicar las fallas de Pedro, luego de describirlas a nuestras propias vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos, para empezar, no solo esta palabra, sino esta serie. Bendito Dios Todopoderoso, toma en tus manos, en tu control y en tu gobierno esta serie de mensajes acerca de las fallas, de las debilidades, aún de las caídas de tu siervo, el apóstol Pedro. Pero que sea una serie, Señor, que nos advierta, que nos corrija, que nos redarguya, para, Señor maravilloso, levantarnos y estar apercibidos y prudentes para tener victoria, Padre Celestial. Para a la manera de tu siervo Pedro, permanecer hasta el día final, Dios Todopoderoso, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Maravilloso Rey, usa mi vida y bendice al pueblo que tú has traído. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Para ver la primera falla del apóstol Pedro, hermano, acompáñenme a Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Mateo capítulo 14, versículo del 28 al 31. Y ahí vamos a encontrar la primera falla de Pedro, que la predicamos, pero que muchas veces no lo hacemos de una manera tan metódica para poder entender cuál fue el error y cómo nosotros podemos evitar caer en la misma debilidad del apóstol Pedro. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué había pasado, hermanos? Nuestro Señor se había quedado en tierra firme y los discípulos habían partido ya. Dice que en las horas de la noche, ya de la madrugada probablemente, dicen que ellos ven a alguien que viene caminando sobre el mar. Primero se asustan, dicen es un fantasma, pero el Señor dice soy yo, y el Señor venía caminando sobre las aguas. Y el apóstol Pedro, sanguíneo al 100%, le dice al Señor: si eres tú, manda que camine. Comienza a caminar sobre las aguas, pero mira las olas y se comienza a hundir. Hermanos, la primera falla del apóstol Pedro fue que Pedro perdió la fe al mirar las circunstancias adversas. Repito, Pedro pierde la fe, pierde su confianza, su dependencia de Jesús, de Dios, al mirar las circunstancias adversas.
Yo quiero ver con usted cada versículo. Lea nuevamente conmigo el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué hace Pedro en el versículo 28, hermanos? Pedro ejerce fe. ¿Por qué le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando también sobre las aguas? Quiero que se fijen en las palabras. Si eres tú. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres poderoso. Tú tienes el poder de Dios el Padre. Solamente ordénalo y se va a cumplir. ¿Cómo se llama esa confianza en el poder y en la palabra de Dios? Se llama fe. Pedro ejerce fe. Hermanos, ¿es fácil decir, ya yo me voy a parar sobre las aguas y voy a caminar? Por supuesto que no. Yo no creo que usted se vaya a parar allí en cualquier océano, en cualquier río que está sobre todo caudaloso, y usted diga, voy a caminar porque Dios tiene el poder de hacerlo. Pero Pedro confía primeramente en el poder de Jesús, si eres tú. Y segundo, confía en la palabra, manda que yo vaya. Pedro ejerce fe, amados hermanos. Pedro pone su confianza, y insisto en esto, tanto en el poder del Padre, del Espíritu que reposaba sobre Jesús, y segundo, pone su confianza en la palabra divina, porque Jesús, él le dice, manda, Señor. Pedro ejerce fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que en ese momento, cuando Pedro ejerce fe en su corazón, por lo menos por lo pronto en su interior, Pedro estaba comenzando a agradarle a Dios. Porque Dios estaba diciendo que bueno, mi siervo Pedro está confiando en el poder mío que reposa en mi hijo, y Pedro está confiando en la palabra que mi hijo va a dar. O sea que Pedro comenzó a agradar al Señor porque tuvo fe en su corazón. ¿Qué pasa en el versículo 29? Algo aún más precioso. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se queda, ay sí, Señor, yo creo en tu poder y creo en tu palabra, pero aquí nomás, Señor, Juan seguro, ¿no? ¿Qué hace Pedro? Cuando Jesús le dice, ven, él desciende de la barca. O sea, da los pasos de fe, hermano. ¿Y qué pasa? Se pone encima del mar y comienza a caminar. ¿Qué pasó allí, hermano? Aquella fe de Pedro en el poder y en la palabra del Señor Jesús comienza a ser activada. Porque Pedro se baja de la barca en un paso tremendo de fe, pero no solamente se baja, sino que confiado en la orden de Jesús, comienza a caminar. Dice la Biblia que comenzó a caminar sobre las aguas a la manera de Cristo. O sea, Pedro ejerce y da pasos de fe. ¿Creen ustedes que estaba agradando a Dios? Si le agradó al decir, confío en tu palabra y en tu poder, ahora la sonrisa en la boca del Señor se acrecentó del Padre. Pedro bajó de la barca y como está mirando a mi hijo, está puesta su mirada en su poder y en su palabra, está caminando sobre las aguas. Pedro tuvo fe y agradó a Dios. Pedro ejerció pasos de fe y el milagro se producía y agradaba a Dios. Porque él tenía la mirada, yo estoy seguro, él estaba caminando mirando al Señor Jesús. Pastor, entonces, ¿por qué usted me habla de fallas? Porque viene en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Imagínense la escena. Pedro comienza a caminar y está mirando a Jesús. Y mientras él mira a Jesús, está mirando su poder y está mirando su palabra en la autoridad divina. No porque era Dios en ese momento, pero en la autoridad divina del poder, de la llenura del Espíritu que estaba sobre Jesús. Y él seguía allí caminando. Pero ¿sabe lo que pasó? Yo estoy seguro de esto. El mar sonaba. Y en los primeros pasos, en su emoción y en su fe, Pedro no hizo caso, seguía mirando a Jesús. No le importaba que viniera la ola más grande. Pero de repente su oído quitó la atención y la puso en el mar. Y luego bajó la mirada y vio las olas, y acá lo dice, ¿verdad? Pero viendo el fuerte viento que mueve las olas, quitó la mirada de Jesús, hermano. La quitó físicamente,
y la quitó en el interior. Repito, escuchó el viento, miró el mar y al escuchar dejó de su oído estar en la palabra y en el poder. Al quitar su mirada salió del poder y de la palabra de Cristo. ¿Y dónde la puso? En el viento y en las olas. En otras palabras, ¿en qué puso su mirada? En las circunstancias. ¿Y qué pasó cuando quitó su mirada de Jesús y la puso en las circunstancias? Dice que tuvo miedo. Escuche esto, la fe se cambió por miedo. Ese es el peor cambio que usted puede poner en su vida, hermano. La fe, la confianza en el poder y la palabra divina se cambió en el miedo humano por las situaciones adversas. ¿Y qué pasó? El milagro se esfumó. Se desactivó el milagro y Pedro comenzó a hundirse. Y luego de estar sobre las aguas con los demás apóstoles diciendo, wow, terminó ahogo. O sea, corrió como caballo y paró como asno. Pedro perdió la fe, pero ¿dónde estuvo el error de Pedro? En quitar su mirada de Jesús, de su poder y de su palabra, y poner su oído en el viento, y poner su mirada en las olas, quitándola del Señor Jesucristo. Usted me dirá, guau, pastor, si no, sí, qué mal por Pedro. Pero déjeme decirle que cuando nosotros traemos esto a la iglesia actual, vamos a encontrar que tenemos una multiplicación de Pedros, hermano. ¿Cuántas personas inician con fe sus proyectos de vida, hermano? Siempre me gusta hablar primero del ministerio, ¿no? ¿Cuántos empiezan con fe, hermano? Hermano, al cerro, alcánzame si es posible. Uy, sí, Señor, aleluya. Ese lugar va a ser lleno de la gloria. Ni el Sinaí va a haber tenido la presencia de Dios como la va a tener. Hermano, solo te estamos dando un terrenito chiquito, no importa, pastor. Van a llegar las bancas, van a llegar los equipos, van a llegar las salvas, van a llegar todo. Y comienzan a ejercer fe y gloria a Dios por eso. Y ellos dicen, no porque Dios tiene pueblo en ese cerro para mi vida, no porque Él es el dueño, sino porque como Dios le dijo a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ejercen fe, hermanos, y se agarran de las promesas divinas. La palabra dice que en Él todo lo puedo. La palabra dice que Él irá adelante y detrás de mí. La palabra dice que iré llorando y regresaré con gozo. Y comienzan a ejercer fe y gloria a Dios. Al igual que Pedro. Pero al igual que Pedro tuvo un versículo 28 y un 29, ellos también tienen un versículo 28 y 29. Porque no se quedan en decir eso. Agarran sus maletas, llenan de pocas cosas tal vez, y parten al cerro, alcánzame si es posible. Y llegan allí. Dieron el paso de fe, dejaron familia, dejaron no esposa, sino papá, mamá, hermanos, sobrinos y toda esa sarta. Y llegan a ese lugar. Y usted me dirá, amén. Pero así como Pedro tuvo su versículo 30, también ellos lo tienen. De repente pasan los meses. Y la gloria de Dios no desciende como el Sinaí. Lo único que desciende es basura del lote de más arriba. De repente el que decía que iban a llegar todos los instrumentos y todas las bancas, no le llegan ni ladrillos. De repente el que dijo que iban a venir las almas se encuentra con un culto a solas, culto unitario. Y ni siquiera tiene promesa para eso, porque dice donde están 2 o 3, no dice donde está uno. Entonces quitan su mirada de Jesús. Y comienzan a ponerle que no desciende la gloria del Sinaí, solo desciende la basura del espeso del vecino del lote de más arriba. No llegan los instrumentos, no me llega nada. Y no llegan las almas. Los únicos que se meten son los perros carachosos que tengo que botar. Y quitan su mirada de las promesas, del poder de Jesús, de la palabra de promesa, y la ponen en las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Celular, ¿no? Pastor, sí, Pastor Yupanqui, me regreso. No funciona, nos hemos equivocado. Y sin pena ni gloria y con el rabazo entre las patas, regresan a su iglesia central y todavía se consuelan. No fue la voluntad de Dios. Su palabra estúpida de consolación. Lo mismo que le pasó a Pedro, les pasa a muchos. No solamente en el campo ministerial, que en el campo profesional. Yo voy a ir a la universidad. El Señor me va a dar. No importa que sea la más cara. ¿Cuánto es la pensión? 1.200 mensuales. El Señor va a darme toda mi necesidad. Y tienes fe, confías en la promesa.
Y das el examen, ingresas. Pero a la primera vez que ves el ajuste, ay no, ya no me salgo. Ya no puedo. Me equivoqué. No, seguramente Dios no quiere que sea profesional porque Cristo ya viene. No, seguramente quiere que me la pase orando, ayudando. Así se espera a Dios. Y lo que haces es bloquear la bendición. El más grande error que pueden cometer, seas profesional, seas artista, deportista, seas barrendero, seas ama de casa, seas ministro del Evangelio, es quitar tu mirada del Señor y ponerla en las circunstancias. Por eso es que Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. Tienes que poner tu mirada para todo proyecto en la palabra y en el poder del Señor. ¿Y sabes qué? El mal va a sonar, el viento va a sonar, te va a querer distraer la mirada, pero pase lo que pase, no quites tu mirada del Señor Jesucristo. No quites tu mirada de su promesa. Créele a Él hasta el último. Me encantó lo que dijo la Ico. De repente hay un de repente para mí. Qué bonito, precioso. Tal vez hay un de repente para mí. Amado hermano, cuando tú tienes la mirada puesta en Jesús por fe, cuando das los pasos confiado en la promesa, nunca quites tu mirada aunque las circunstancias te vengan al oído. Mi esposa y yo tuvimos que hacerlo, hermano. Los más antiguos de esta iglesia saben cómo llegué aquí yo. ¿Con qué llegó pastor? Llegué con lo que tenía puesto. Me acuerdo cuando amanecimos al siguiente día de llegar de nuestra luna de miel, tuvieron que prestarnos tazas porque ni siquiera habíamos traído las tazas. Que sí las teníamos de regalo de matrimonio, pero ni eso habíamos podido traer. Durante meses con mi esposa fuimos 2 o 3 personas las que venían al culto. Pero ¿saben qué? Por más que hubo momentos en que susurraba, no va a funcionar. Laderas de Chile, no vas a tener nadie. Mira qué vergüenza, los vecinos pasan y te ven a ti predicando para tu esposo y para un viejito. Ándate. No seas sonso, mira, vuélvete a Lincia, mira Flores, donde estabas. Pero ¿sabe qué tuve que hacer yo? ¿Me sonaron a los oídos? Sí. Pero ¿saben cuál fue lo que no hice? Mirar las olas. Espero que me esté entendiendo. El viento sonaba, ¿no, mi amor? Muchas veces le dije a mi esposa, el viento me retumba aquí, pero nunca bajé mi mirada hacia las olas, siempre seguí mirando a Jesús. Y me parecía que me hundía, hermano. ¿No, mi amor? Nos parecía que nos hundíamos, hermano. Nos parecía que todo se iba al vuelco. Y lo sentíamos, los 2 oídos estaban como Dumbo de escucharlo. Pero ¿sabe cuál fue nuestro secreto? Nunca, ni mi esposa ni yo, perdimos la mirada en Jesucristo. A pesar de todos los sonidos, seguimos con... No, tú eres poderoso y tú me has traído a este lugar. Resultado, amado hermano, mira a los costados. Somos 3. Había 5 sillas. ¿Hay 5 sillas? No hacíamos conferencias, las hacemos. En aquel tiempo mi esposa hacía todo en la escuela dominical. Manejaba los títeres, salía del titiriteo a cantar, dejaba de cantar, daba la clase, dejaba de dar la clase, pedía las ofrendas. Ahora mi esposa hace todo. Ahora hay un precioso equipo aquí. Yo no podía aceptar ninguna invitación, hermanos, porque nadie podía ni predicar ni dirigir el culto. Ahora dirigen el culto. Hasta hay personas que van a predicar aquí la palabra de Dios. Han venido iglesias afiliadas. La próxima semana estoy predicando en otra iglesia que muy probablemente nos pida afiliación. Muy probablemente. Las palabras de estos hermanos han sido, pastor, necesitamos su cobertura. Y yo le dije, bueno, voy a hablar y le dije, pero la palabra cobertura me retuvo y te lo dije, mi amor me late que esta iglesia nos va a decir, pastor, no lo llamamos para que predique. Queremos que usted coberture esta iglesia. Y así. Y veo la gloria de Dios porque nunca quité mi mirada. Hermano Pedro perdió la fe al mirar las circunstancias, usted no lo haga. No tienes plata, pero la Biblia dice que mi Dios es dueño del oro y de la plata. No estás enfermo, pero la palabra de Dios dice que aún con enfermedad, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, hasta que Él te sane o hasta que Él te lleve. De repente muchas palabras van a venir, las circunstancias van a ser adversas, pero déjame decirte que si tú sigues con tu mirada en el poder y en esta palabra de promesa y no la quitas, venga lo que venga, tú vas a ver la gloria y la bendición del Señor. ¿Amén? Vas a ver la gloria y la bendición del Señor. No pierdas la fe.
Por más circunstancias adversas que haya, no pierdas la confianza en las promesas que tu Dios te da, amado hermano. Amén. Pedro perdió la fe al mirar las circunstancias. Tú no permitas que eso pase en tu vida. Pastor, ¿eso significa que no voy a poder desalentarme un momento, que no voy a poder entristecerme? No, no significa eso. Pablo se entristeció, usted puede leerlo. Elías, Eliseo se entristecieron, Jeremías, Isaías se entristecieron, Joel se entristeció. Pero ¿sabe qué? Ellos se entristecieron, le dijeron, Señor, el oído me arde. Pero nunca le dijeron, Señor, bajé mi mirada. Su mirada siguió en el invisible. Pataleé, pero siga mirando a Cristo. El apóstol Pablo dijo, siempre paradito, siempre danzando, sin problema alguno, ¿no? Perseguido, pero no desamparado. En apuros, pero no desesperado. Derribado, pero no destruido. Llevando en todo mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermano, no pierda su fe. Siga adelante. Escúchelo, no va a poder evitarlo, pero lo que sí puede evitar es bajar su mirada. Siga con su mirada puesta en el Señor Jesús. Esta error de Pedro se escribió para nuestra enseñanza, amados hermanos. Siga con fe y este tiempo de tribulación que usted puede estar pasando se va a ir. Y usted va a mirar atrás y va a decir, wow, Señor, ¿te acuerdas cuando viví esto? Y usted va a poder gozarse. Pedro perdió la fe al mirar las circunstancias, que la Biblia diga, pero fulano, póngale su nombre, no perdió la fe, porque siguió mirando en el invisible y no en las circunstancias. Vamos al segundo error de Pedro. Acompáñame a Mateo 16, 21. Y este es un error que se comete mucho en las iglesias de los Códices. Vamos a verlo. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Mateo 16, del 21 al 23. Los que lo encuentran, díganme amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a tratar de convencerlo diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me es tropiezo, porque no pones la mía en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta es una enseñanza que yo quiero que usted ahora sí abra las orejas, como Dumbo en este caso. ¿Qué pasa, hermano? Nuestro Señor comienza a declararle a los discípulos lo que venía. Había hecho milagros, había multiplicado, había resucitado, había dado vista al ciego, había hecho caminar al cojo, etcétera, etcétera. Pero ahora Jesús les dice, vamos a Jerusalén. Y voy a ser escupido, latigado, atravesado y muerto, para después resucitar. O sea, Jesús le declara el plan de Dios, que ya se lo había explicado a Pedro y a los 12. Pero ¿qué hace Pedro? Ay, sí, Señor, pero sea para la redención. No, Pedro lo llama aparte, como el Chapulín Colorado. Y comienza a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Negando el plan de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Ese pedito sentimental, ¿no? Es que vienes de hogar disfuncional, Pedro. No te entiendo, cholo. No. Apártate de mí, Satanás. Me estropiezo. Porque no pones la mía en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Alguno yo le he dicho apártate, Satanás? Entonces, como se da cuenta, le conviene más Hernán Guerra como pastor que Pedro. O perdón, que Jesús. Imagínense. El pastor de Hernán es muy duro, ¿verdad? Pero nunca le ha dicho, apártate de mí, Satanás, me estropiezo. ¿Se da cuenta? Para los que hablan de, ay, no, muy duros. Bueno, hay gente que le gustan las caricias, ¿no? Hermano, el Señor Jesús lo reprende duramente y le dice algo clave. No pones la mía en las cosas de Dios, la pones en la de los hombres. Segundo error de Pedro. Pedro, amados hermanos, increíblemente a pesar de haber caminado con Cristo,
Pedro se deja usar por Satanás. ¿Por qué? Por no aceptar el plan de Dios. Repito, Pedro se deja manipular y usar por Satanás al no aceptar el plan de Dios. ¿Cómo se deja usar? Escucha la palabra de Dios, el plan de Dios, y lo llama al Señor para convencerlo de que ese plan no se cumpla. ¿Y qué le dice Jesús? Satanás. ¿Qué le quiso decir? ¿Qué le da Satanás? No, lo que le estaba diciendo es: te estás dejando usar por Satanás, porque no ves el plan de Dios, ves el plan de los hombres. Si usted nota, el principal error de Pedro fue el sentimentalismo. ¿Por qué Pedro no quería que Jesús vaya a Jerusalén y le pasen esas cosas? Por dos motivos. Primero, porque él no quería que Jesús sufra. Sentimiento. Y dos, porque quería que siga con él y con los demás. ¿Me dejo entender? Primero, no quería que sufra, pastor, pero ¿qué tiene de malo eso? No tuviera nada de malo si él hubiera manifestado, pero aceptado el plan de Dios. Pero él no hizo eso. Él quiso cambiar el plan de Dios por su sentimentalismo. Y segundo, él quería que siga con él y con los 12 y con los otros 11. El sentimentalismo significó ser instrumento del enemigo. Significó querer convencer al Señor que deje el camino. Su sentimentalismo significó darle lugar al diablo para oponerse de manera sentimental y burda al plan divino, hermanos. Pedro se dejó usar por Satanás al no aceptar el plan de Dios. Y lo mismo le pasa a mucha gente cristiana, a un líder, pastores, entre comillas, apóstoles. Escuchan algo, escuchan a un hermano, a una iglesia, a un ministerio que tiene grandes planes para Dios, y les comienzan a decir: no, hermano, ¿por qué no? Porque te va a pasar esto, mejor no lo hagas, cuídate, hermanito, haz el otro. Y comienzan a ser instrumentos del diablo. Le voy a dar dos ejemplos que muchos de ustedes han oído, se lo cuento de nuevo, le va a servir, y los que no lo han oído para que se dé cuenta. Dos ejemplos. Una señora siempre me pedía el templo, no este templo, la anterior iglesia que yo, no, la anterior no, la tras anterior iglesia que yo paso a ir. Y esta hermana, que no era de mi iglesia, me pedía el templo. Ella era mamá de un joven de mi congregación de 21 años. Y esta hermana me decía: pastor Hernán, porque vivía al frente, présteme su templo para orar. Ah, venga, hermana. Y un día yo salía de mi oficina y la vi al hermano orando, yo le había dado permiso, no para orar, sino para usar el templo. Y el Señor puso en mi corazón acercarme y arrodillarme junto a ella. Y ella era de tendencia pentecostal. Voy a imitarla. Y ella decía: ¡Señor! ¡Levanta misioneros, Padre, que dejen sus profesiones, que dejen sus trabajos! Gloria a Dios. Ojo, Señor, levanta misioneros, que dejen su trabajo, que dejen sus estudios, para la gloria de Dios. Bonita petición, yo me gocé, pero algo en mi corazón no se me cocinaba. Su hijo, miembro de mi iglesia, tenía 21 años. Estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI. El desgraciado del papá era uno de esos hombres que tenía la costumbre de creer que los hijos vienen cuando Dios quiere, pero mal interpretado, y que tenía un montón de hermanitos ahí que no le alcanzaban ni para darles que tragar. Y esta hermanita tenía la mirada puesta en el hijo ingeniero, que le faltaba poco tiempo. Cumpleaños de su hijo. Nos invita y yo también voy. Delante de la torta, el muchacho dice: he recibido el llamado de Dios para ser pastor. Voy a dejar la universidad. Y la hermana, delante de todos, ¡ay, y todo el mundo! ¡Hijita, tus hermanitas se me quedan! Y yo le dije: ¿cómo, hermana? ¡Señor, levanta! Le puso una cara: que mal es usted. La mal es usted. Había como 50 personas allí. La malvada es usted, le dije. Porque yo no se lo quise decir, pero hace un año que yo sé que este hombre no iba a ser ingeniero, que este hombre iba a ser un ministro del Evangelio. ¿Y dónde está ahora su petición, hermana? Le dije.
usted está mirando el plan de sus hijos, pata en el suelo. Y en lugar de decirle al desgraciado de su marido que se rompe el lomo para mantener a sus hijos, quiere hacerlo con este muchacho que no tiene ningún deber con sus hermanos menores. El muchacho abandonó la universidad en el 9º ciclo y actualmente está en Selendica, Jamaica, haciendo la obra de Dios. Ahora casado. Con lo único que no estuve de acuerdo fue con la fe. No digo, mentira. Pero amado hermano, ese es un ejemplo de una hermana que debería de llamarse Perdita. Otro ejemplo, hermanos, un día llego al colegio de mi esposa cuando era mi novia. Y estábamos a pocos meses de casarnos, era el mes de octubre y nosotros nos casábamos en marzo. Faltaba poquísimo. Y cuando yo entro, la esposa del director, del promotor, que era pastor, ojo, esposa de pastor, recalco eso, porque de un creyente cualquiera, bueno, se la paso piola. ¿Sabe lo que les había dicho a mi esposa? Apenas senté, mi novia en ese momento me comenta, Mayo me dice, sí, ya le dije a la hermana que nos vamos a casar y vamos a hacer a tiempo completo, tú ya lo ves y yo ingreso. Y la hermana me dice que termine mi carrera de educación para que tenga un respaldo. Hermano, me convertí en el increíble Jorge Santo. ¿Qué le dije? ¿Qué clase de esposa de pastor es usted? Le dije. O sea que el Dios Todopoderoso merece el respaldo de un asqueroso título académico, le dije. Hermano, le dije tantas cosas que la mujer tenía un folder en la mano. Comenzó a llorar y le dije, vamos. Mi esposa va saliendo, ay, Mayo, qué malo, la hermana se quedó llorando. Le dije, bien hecho. Más me daba ganas de darle. Dios necesita respaldo. Dios necesita una porquería de título para respaldar su obra. El Dios Todopoderoso no necesita ningún respaldo. Su único respaldo es Él. Ella se estaba oponiendo a la obra de Dios, hermano. No, hijita, sigue estudiando. Tienes que tener un respaldo. Y así, hermano, hay un montón de pedritas y pedritos que no disciernen lo que Dios quiere hacer a través de las vidas. Nunca se oponga al plan de Dios, hermano. Disciernen el Espíritu Santo. Y cuando usted ve a alguien que tiene algo que hacer, aunque sea peligroso, aunque sea trabajoso, usted dígale, ¿sabes qué? No me gustaría que pases esas dificultades, pero te apoyo en oración porque sé que es el plan de Dios para tu vida. Nunca se oponga al plan de Dios, hermano. Nunca intente convencer a la gente para que deje el plan de Dios por sus ideas seculares de usted. Nunca lo haga, hermano. Al contrario, sea de aquellos que apoyan el plan de Dios, porque el plan de Dios siempre será el mejor para nuestras vidas. Una de las cosas que más me sorprendió fue cuando fui a mi papá a decirle que iba a dejar mi profesión. ¿Quién me pagó la carrera? Mi papá. ¿Quién me pagó muchos talleres y seminarios de especialización? Mi papá. Y mi papá no era cristiano en ese momento. Y yo le dije a mi mamá, ora, porque en este momento voy a decirle a mi papá que abandonó la carrera para entrar a estudiar teología. Y mi papá estaba mirando su televisión y le dije, papá, quiero hablarte un momento. Así, dime, hijo. Mi papá bajó un poco el televisor y le dije, papá, voy a dejar la profesión. Mi papá volteó, ¿cómo? Voy a dejar la profesión. ¿Para qué? Quiero ser pastor a tiempo completo, le dije. Voy a ir al seminario bíblico. ¿Me vas a estudiar de nuevo? Me dijo. Sí, papá. ¿Cuántos años son ahí? 4 años y medio. Mi papá respiró y me dijo, bueno, hijo, si vas a ser feliz haciendo ello, yo no tengo ninguna cosa que oponerme. Mi papá, mundano, no fue oposición al plan de Dios y los cristianos sí lo son. Imagínense. Hay mamás que se han opuesto al plan de Dios para la vida de sus hijos. Ay, no te cases, quédate conmigo, ¿qué tal tus sobrinitos? No, hermano, no se oponga al plan de Dios. No se oponga. No quiera retener lo que Dios quiere llevarse. Sé que es doloroso, hermano. Nadie quisiera a veces algunas cosas para nuestros hijos, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Le doy un ejemplo secular, pero que lo ilustra. Mi mamá entró a una tienda que había en Lince donde la señora era muy amiga de ella. Y la señora estaba con lágrimas en los ojos. Y mi mamá le dice, ¿qué pasa, señora Elsa?
Ay, señora, me da cólera tanto mi hijo como mi esposo. ¿Por qué? Mi hijo dice que quiere ser policía. ¿Y cuál es el problema? Es peligroso, gana muy poco. Y mi esposo me ha dicho que lo deje porque esa es su profesión, señora Lucha. ¿Y qué le dijo su esposo? Que es su profesión, que es su vocación. Que él sabe que es peligroso, que él sabe que no gana mucho. Pero ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Usted qué dice, señora Lucha, que tiene toda la razón su esposo? Quiere que su hijo sea un insatisfecho toda su vida. Pero si me lo matan, bueno, moriré haciendo lo que quiere hacer. Suena difícil, ¿verdad? Nadie lo niega. Suena duro, pero es lo que debe de ser. El apóstol Pedro se opuso, se dejó usar por Satanás al no aceptar el plan de Dios. Usted acéptelo y apóyelo, aunque le duela. Aunque hubiera preferido otro camino para su vida, otro camino para su hijo, otro camino para, no sé, para su padre, para su hermano, para su primo, para su mejor amigo, acepte el plan de Dios y apóyelo, amado hermano. ¿Amén? Amén. Dos fallas del apóstol Pedro. Dejar la fe por mirar las circunstancias, usted mantenga su mirada en el poder y la palabra de Dios. Y segundo, no aceptó el plan de Dios y se dejó usar por Satanás. Usted déjese usar por el Señor Jesús. Aceptando el plan de Dios para las vidas, hermano. Déjese usar solamente por el Señor y no sea colaborador de aquellos que quieren desanimar a las personas a hacer aquello para lo cual Dios le ha dicho. ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos jóvenes, ay, ¿para qué vas a la iglesia? Ay, ¿para qué el otro? El otro día le dije a mi esposa, no voy a decir su nombre por ética en este caso, pero hermano, una chica que tanto su padre fregaba y fregaba para que viene a la iglesia, ahí está toda calada por la calle. Ahorita nomás va a ver las consecuencias. ¿Quién es el culpable en gran parte? El papá, hermano. Me gustaría encontrarle y preguntarle los no sé cuántos. ¿Está contento ahora con el calzón que usa su hija? El otro día yo iba por atrás y creí que había una prostituta delante mío. No, no era una prostituta, era su hija. Toda calada, toda que no sabe qué hacer de su vida. ¿Eso es lo que usted quería? Hay personas, hermanos, que siendo incrédulos se oponen. Bueno, a los incrédulos los juzgará el mundo, Dios. Pero usted que es cristiano, usted tiene que mirar el plan de Dios para su vida, hermano. Finalizo. Para ir al matrimonio de la hija de María Elena, mi mamá vino a mi casa y se quedó. Y nosotros nos hemos acostado bastante tarde, mis hijas también. Y muy temprano yo las tenía ya que estar despertando para irnos hasta la avenida Benavides en Miraflores. Y mi mamá, que no es espectadora de eso, me acuerdo que entró a mi cuarto y me dice, ay, pobre mis nietas. Y yo volteé y le dije, mamá, ¿por qué pobres? No, pues lo que las tienes que levantar tan temprano. Mamá, ¿no sabe que tienen un montón de bendiciones, dádivas y hasta muchas cosas de preferencias por ser hijas de pastor? Sí, hijo, me dijo, solamente que como abuela yo veo y digo, ay, mis nietas las tienen que despertar. Pero hay abuelas que no dirían eso. Dirían, ay, no, que déjala dormir, que yo me quedo. Hermano, usted tiene que aprender a ver el plan de Dios en todo. Yo le digo algo, hermano. ¿Quién va a engañar a Isabel y ella, Gracia Elizabeth? ¿Quién les va a decir que ser pastor es ser vago? ¿Alguien podrá pararse con ellas cuando sean adolescentes? No, que los pastores son vagos. Isabel le diría no, Gracia le metió una patada y le diría no. Pero ¿sabe qué? ¿Quién va a engañar a mis dos hijas, hermano? Ellas no les van a decir que son ociosos porque ven que sus padres se rompen el lomo espiritual. A ella nadie les dirá que se enriquecen porque ellas ven los momentos en que hemos tenido y los momentos en que hemos estado hasta el cuello o hasta más allá del cuello. A ella nadie les dirá, no, que se hacen vida social y ganan buena plata porque ellas les van a describir su vida de martes a domingo desde el día que abrieron los ojos. ¿Quién va a engañar a Gracia y Isabel? Por eso es que creo que Dios permite que ellas caminen con nosotros de arriba para abajo. A otras hijas de pastor, el papá llega a las 11. Papito, ¿cómo te fue? Ay, hijita, bien. Pues eso es todo lo que saben de la vida de su papá pastor. Isabel y Gracia saben todo. Excepto algunas cosas, obviamente, que todavía no están en edad de saber. Pero ¿no cree que hay un proyecto de Dios? Y como siempre lo digo, aunque ellas dos mismas me han dicho, no, papá, las dos van a ser esposas de pastores. Yo lo declaro, hermano. Si mis hijas se llegan a casar, usted se va a acordar de mí. Las dos se van a casar con pastores. Porque eso es lo que Dios está haciendo en su vida. Lo discierno y lo creo, hermano. Y voy a seguirle los pasos a aquel consiervo que sus hijas le dijeron que hemos continuar. Seríamos taradas
de no continuar. Fuimos hijas de pastor y ahora esposas de pastor, ambas. Dios tiene un propósito para todo lo que hacemos. Y tenemos que aprender a distinguir el propósito de nuestro Dios. Aprenda a distinguir ese propósito en su vida, en su esposa, en sus hijos, y no lo corte, amado hermano. Porque si no, en el tribunal de Cristo Dios le dirá: tengo contra ti que cortaste el plan mío para tu esposa, para tus hijos, para ti mismo, hasta para tu congregación. Finaliza hoy así. Mi esposa hablaba con una persona que se ha dejado manipular para obstruir el plan de Dios. Y mi esposa le dijo: amado hermano, disciérnalo. Oye, distinga las cosas, porque todo aquello que se levanta contra la obra de Dios no va a venir de Dios. Este hermanito, sí, hermanita, le dijo. Y se fue pensando, hermano. Amado hermano, no se deje usar por el enemigo, déjese usar por el Señor. Amén. Y no pierda la fe, manténgala, porque usted le agradará al Señor. Vamos a ver. Bendito Dios Todopoderoso, grande, fuerte. Gracias, Señor, por esta palabra de enseñanza, de advertencia, Señor, de fortaleza. Ayúdanos, Padre, a siempre mantener nuestra mirada en confianza en ti, Padre, en tu poder, en tu palabra, en tus promesas. Y que aunque nuestros oídos oigan el sonido, Señor, del viento, jamás nuestros ojos bajen a las olas y nos sigan en Jesús, tu Hijo amado. Maravilloso Señor, no nos permitas nunca negar tu plan para ser usados por el enemigo, sino discernir, reconocer y, Padre Santo, aceptar y proclamar tu plan para ser usados por ti. Ayúdanos, Padre Santo, y permítenos seguir aprendiendo de ti. Y que esta serie que continuará las próximas semanas siga enriqueciendo nuestra vida para fruto al 100%. Te alabamos, Dios poderoso, en el nombre de Jesús, el Santo Cristo. Amén. Y amén. Aleluya. Amados hermanos,